Mi nombre es Johan Gael Santos Ramírez, soy alumno de enfermería de la Universidad Autónoma de Durango. Este pequeño video es para hablar sobre un tema de antidepresivos. Empecemos. ¿Para qué sirven? Los antidepresivos sirven para varias cosas porque originalmente no, no existía una forma de tratar. Se creía que la psicoterapia era la única manera de tratar la depresión, la tristeza, pero se descubrió con las enfermedades de tuberculosis e inició todo porque dando un medicamento opronacida se dieron cuenta de que curaba la tuberculosis, pero también tenía una mejora en las emociones del paciente. Luego también con antialérgicos se dieron cuenta porque estas afectaban las monoaminas. Pero los episodios de depresión se dividen en tres: episodios de depresión, distimia y trastorno adaptativo. Los episodios depresivos, estos son curables, para eso son los fármacos. Los antidepresivos ayudan a curarlo, pero en los otros dos, en la distimia o trastornos, no nos sirven para curarlos. A lo que me refiero, sirven para ayudar. Por ejemplo, si la depresión, la tristeza existe en el paciente, no la va no la va a quitar, no la va a desaparecer mágicamente, solo va a ser controlada. De que, un ejemplo, un paciente al sufrir estos ataques llora descontroladamente, los antidepresivos hacen que se reduzca ese síntoma de que ya no va a llorar, o si llega a llorar que no sea tan explosivo. Esto quiere decir que los episodios depresivos son curables y los otros son controlables. Así que otra pregunta sería, ¿todos son igual de eficaz? La respuesta obvia sería no. Todos estos pertenecen a un grupo de familia y se consideran famosos, que serían antidepresivos tricicles, que son los más famosos, los más fuertes. Luego abajo de ellos están los duales, que siguen siendo muy famosos, pero obviamente no más eficaz que los tricicles. Pero abajo de los duales también hay una familia que son inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, que obviamente son muy buenos antidepresivos, pero no igual que los duales. Pero también hay una cuarta, no se le podría decir cuarta familia, pero son antidepresivos comunes que obviamente no, no son ni tan famosos ni tan eficaces como las anteriores familias. Tomando las familias, vamos a hablar un poco de los efectos secundarios que tienen estas mismas y uno en específico que lo comparte. Empecemos por los más eficaces. Estos, por lo mismo, son más eficaces, pero traen más efectos secundarios. Son mejores, pero peores en este aspecto: boca seca, estreñimiento y sudor excesivo, extremo. Son los que más causan. Luego, en segundo lugar, son los mismos efectos secundarios, pero por lo mismo que no son tan buenos, tampoco son tan malos los efectos secundarios que tienen. Quiero decir que no es lo mismo en sentido de malestar. La tercera familia tiene un efecto secundario igual, los mismos, pero también se le agrega uno, obviamente no con la misma intensidad que los demás,
que sería molestias en toda la zona de la panza, con mareos, que sientes que vas a vomitar. Son molestias pero estas son un poco más normales, son efectos secundarios y esperados. Estos a los 4 o 5 días desaparecen. No, es muy normal que al tomar esto vaya a suceder esto, aunque te tomes cualquier pastilla no te lo va a quitar por el efecto del antidepresivo. Pero todas estas familias, el que tienen un mismo efecto secundario, que es el tipo sexual, que desaparece el deseo sexual y también la dificultad para llegar al orgasmo. Y esto, cada 10 pacientes, 9 pacientes sufren esto, llega a ser muy normal y llega a ser no un malestar porque la persona no está enfocada en eso, pero con el tiempo, con el estilo de vida, ya con los antidepresivos, puede llegar a dar una molestia si es deseable este aspecto. Todos estos efectos secundarios desaparecen si se quita el fármaco. Lo que quiero llegar a decir es de que ningún fármaco antidepresivo va a dejar una secuela que, pues, que el cuerpo mantenga. Quitando el fármaco desaparecen efectos secundarios. Regresas a el aspecto sexual, también boca seca desaparece, estreñimientos desaparecen completamente y el sudor extremo, así lo menciono yo, desaparece completamente. Pero esto quiere decir que regresan la depresión, el malestar, la causa de haberlos tomado, porque como bien dije, uno lo cura, pero los otros dos no lo curan, así que solo sería como un control. En resumen, va a desaparecer, no importa si lo tomaste un día, una semana, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 10 años, no importa que lo hayas tomado toda la vida, si se corta desaparecen estos efectos secundarios. También una pregunta que surge esto, ¿cuánto tarda en hacer efecto el antidepresivo? Tarda entre 2 semanas a 3 en empezar a hacer efecto, pero se recomienda más que de la tercera a la cuarta semana empiece a hacer efecto como debe ser, pero esto tiende a que las personas que toman antidepresivos empiezan a juzgar su función de que no sirven, pero se recomienda que se empieza a juzgar desde la sexta semana o al mes para ver si está haciendo un cambio, porque un antidepresivo no es de que me lo tomo hoy y ya mañana estoy bien, es como una carretera con pequeños baches, solo vamos a estar llenando esos baches para que no sea tanto el dolor del sufrimiento emocional. También vamos a ver cuándo se pueden retirar los medicamentos, los antidepresivos. Este es un tema difícil porque la depresión, el malestar emocional, tiende a ser recurrente. Quiero decir que esto se va a llevar toda la vida. Puede que lo quites y vuelva, puede que lo quites y no. Esto ya es más valorar entre el médico y el paciente, porque es correr un riesgo de echar a perder tiempo y eficacia del medicamento por haberlo quitado. Por eso no hay una palabra clave, solo es ver cómo ha mejorado o mantenido el paciente o empeorado el paciente para decidir si quitar o dejar la toma del medicamento, porque los otros dos son muy diferentes, porque habían anunciado que uno lo cura y otro solo mantiene. Obviamente el medicamento no es clave,
pero también está en la decisión del médico y el paciente si decide dejarlos de tomar o no, porque no te van a curar esta enfermedad. A la vez se pueden quitar el medicamento, no importa de qué forma se quite, se brusca o reduciendo la dosis poco a poco. Eso no es importante porque puede ser de cualquier manera, pero en lo que entramos en riesgo es de que si lo que daña al paciente sigue estando vivo, no va a haber ni una mejora ni con el medicamento o sin él, así que puede ser de cualquier manera, porque el medicamento mantiene tu vida útil de 3 a 4 semanas ya retirado el medicamento, así que no sería tan importante como quitarlo. Pero esta pregunta es porque mucha gente piensa que al quitar el medicamento dañas al cuerpo. En parte no, porque no va a resurgir, o puede que sí, o puede que no, la depresión. Pero al quitarlo bruscamente tiene efectos secundarios de los ya mencionados, porque lo quitas bruscamente y el cuerpo se acostumbró a ese medicamento. Por eso mucha gente lo hace de poco a poco solo para quitar ese efecto secundario. Pero el efecto secundario dura de una semana o menos de una semana, es lo normal. No sería algo de qué preocuparnos en este momento. También otra pregunta que surge es que si los antidepresivos pierden efecto. La respuesta es no. A lo que quiero llegar es que no pierden efecto en el paciente. Ejemplo, iniciamos en enero con una dosis de, no sé, con una dosis X, porque el paciente pesa 70 kilos y vive en un lugar muy frío y no hace ejercicio, no se mueve. Eso no tiene nada que ver, o come tal cosa, no tiene nada que ver. Y al final del año ya pesa más de 100 kilos y ya cambió su vivienda a un lugar donde hace calor, ya comió otras cosas, empezó a tomar otras cosas. No pierde efecto, en el individuo no pierde efecto, no se tiene que cambiar la dosis porque la dosis lo acompaña con el mental, se podría decir. También algo a consideración, ya para terminar, sería que la dosis inicial sea la máxima recomendando para que sea lo más sano para el paciente, porque esto afecta mucho a las hormonas, y quiero explicarlo explicando una tabla. Por eso, cuando llegue al pico en el paciente que se encuentre sano, retirarlo, pero retirarlo cuando ya no se encuentre enfermo, es la palabra, disculpe, que retirarlo para que disminuya, dejándolo 6 meses después de los efectos, dejándolo 6 meses y luego ya empezar a retirarlo de las dos maneras que dije. Puede ser cortarlo o dejarlo poco a poco, pero eso ya sería más a consideración de las dos personas, médico paciente. Pero también esto de retirarlo sí cambia mucho si el paciente es primerizo, de que lo dejan por primera vez, o si ya tuvo una recaída, dejarlo de 1 a 2 años. También si tiene otra tercera recaída, dejarlo de 3 a 4, así sucesivamente. Teniendo más recaídas se va viendo cuándo quitarlo y cuándo no.
Pero ya para terminar, solo voy a explicar rápido para, para cómo funciona, cómo funciona, cómo sirve los antidepresivos. Vamos a fijarnos en las neuronas. Las neuronas se enlazan entre sí, pero estas generan serotonina. Estas son las que nos da deseo sexual, de comida, sueño, felicidad. Son las emociones, podría ser el deseo a algo y disfrutar algo, se podría decir que es lo que genera la serotonina. Imaginemos que las neuronas son las que reciben el mensaje y lo transportan, pero las neuronas no se juntan, solo se mandan el mensaje con la serotonina. Imaginemos que yo tengo una botella de agua y yo te lanzo 2 o 3 gotas, no te vas a dar cuenta. Pero si yo te lanzo la botella completa y te mojas por completo, te vas a dar cuenta. Por eso la serotonina tiene que ser un deseo, un mensaje fuerte para que la otra neurona la reciba y así en cadena haga la acción. ¿Y qué pasa con un cerebro en depresión? Pongamos que una neurona tiene 2 canastas y la otra neurona avienta 5 balones. La serotonina avienta 5 sin saber que hay 2 canastas. Pero un cerebro con depresión, no importa que tanta serotonina aviente la otra neurona, no entra a la canasta, no quiere recibir el mensaje y por eso no se hace la acción y no se llega a sentir la emoción y no se llega a desear la acción. Y la neurona que tiene las canastas, imaginemos, ¿verdad? Es una persona, va a empezar a sentir hambre, va a sentir hambre y va a crear más canastas, pero de todas maneras no importa que tanto balón se le aviente a la canasta, esas canastas no están hechas para que entre un balón, la serotonina a la neurona, así que va a empezar a tener hambre, van a estar creciendo y va a ser el más deseo de dolor emocional, obviamente, porque no se llega a llenar ese vacío. Aquí entran los antidepresivos. Lo que hace es de que el antidepresivo lo tomas y con el tiempo las neuronas que avientan serotonina, que serían los balones, el antidepresivo crea todo lo que avienta, lo hace en una bola gigante, junta todo y lo avienta a una sola canasta, una neurona, para que llegue a entrar con fuerza, que algo lo está bloqueando y rompa la pared y entre a la canasta. Eso es el antidepresivo. Por eso cuando un cuerpo que ya toma antidepresivos se acostumbra a eso, así que la persona que creó las canastas empieza a destruir las canastas y ya se queda con las que llena. Por ejemplo, si empezamos con 2 y creó 10, con el tiempo va de 8, 5, 4 hasta regresar a las 2 porque ya se siente lleno, ya no necesita nada más, desaparece esa hambre, se podría decir. Bueno, con esto terminaríamos el video. Quise hacer lo más específico, lo más entendible, legible en mis palabras, pero no se me da muy bien al hablar frente a una cámara. Pero sería todo. Vimos de dónde nace, bueno, cómo se descubrió, su función, sus problemas que te pueden llegar, todo eso, cuándo retirarse el medicamento, la función del medicamento y por qué surge la necesidad de tomar un medicamento de este tipo. Así que sea todo. Muchas gracias por la atención y por ponerle al video. Mi nombre es Jordan. Muchas gracias. Sería todo.